El Telégrafo de Salón Boricua, un podcast cultural dedicado a compartir la historia, el arte y la cultura puertorriqueña. Mi nombre es Wilmer Jovet. Y mi nombre es Micaela Yerian. Y juntos vamos a llevarte a través del tiempo, para que conozcas las historias que pocos saben. Vamos a explorar un pasado de grandeza. El Telégrafo se trata de verdaderos patriotas, de mujeres fuertes, de los sucesos olvidados en los libros que nunca llegaron a nuestros niños. Si escuchas esto, ya estás resistiendo. Si lo compartes, estás revolucionando. Ya lo dijo el maestro, nuestra mejor arma es el conocimiento. Nuestro mayor proyecto, nuestro aire, nuestro mar, nuestro cielo, nuestra patria, Puerto Rico. ...1936... cuando cayeron las banderas norteamericanas y casi nace la República de Puerto Rico con el proyecto Tidings. La década de 1930 en Puerto Rico es una década olvidada en nuestra memoria colectiva. Aquellos tiempos de gran intensidad política que ocurrieron eventos trascendentales que hoy definen la desigual relación política que aún mantenemos con los Estados Unidos. Para brindar un poco de contexto histórico, la década del 1930 comienza con el regreso de Pedro Albizu Campos a Puerto Rico, luego de haber pasado 2 años buscando apoyo político en Latinoamérica. Albizu fue electo presidente del Partido Nacionalista. En 1932, Albizu Campos participó por primera y única vez en las elecciones de Puerto Rico para ocupar un cargo público en la legislatura. Albizu Campos no ganó el escaño, pero sacó unos 16,000 votos para su candidatura. Es decir, Albizu sacó 11,000 votos más que el Partido Nacionalista. Sin embargo, desde entonces la posición del Partido Nacionalista fue no participar en las elecciones y mantener una campaña de abstención electoral. En 1934, los obreros de la caña declaran una huelga cañera, exigiendo mejores condiciones y solicitaron a Pedro Albizu Campos que fuera su dirigente. El liderato que tenía Albizu Campos frente a los obreros de caña preocupó tanto a la administración del gobierno colonial que al tiempo todos los reclamos obreros fueron aceptados. Ese mismo año, Blanton Winship tomó posesión como gobernador colonial de Puerto Rico. En el año 1935 comenzó otra huelga obrera, esta vez en los muelles. También hubo una crisis política dentro del Partido Nacionalista y varios miembros se retiraron o fueron expulsados del partido. El 24 de octubre de 1935 ocurrió lo que se conoce como la masacre de Río Piedras, donde murieron 4 nacionalistas y un civil a manos de la policía insular dirigida por el coronel Riggs. En el funeral de los 4 nacionalistas caídos, Albizu Campos juró ante sus tumbas que vengaría su muerte e hizo un llamado directo en contra de los responsables del crimen, del gobierno colonial y por consiguiente del imperio norteamericano. Unas 15,000 personas levantaron su mano y juraron que la muerte de sus hermanos caídos no quedaría impune. El 23 de febrero de 1936 ocurre el ajusticiamiento del coronel Riggs. 2 nacionalistas, Elias Beauchamp e Irán Rosado, ajusticiaron al coronel de la policía Elisha Francis Riggs cerca del Callejón del Gámbaro, cuando éste salía de una misa de la Catedral de San Juan. Ambos mártires fueron arrestados, golpeados y asesinados esa misma tarde en el cuartel de San Juan. No hubo juicio ni un debido proceso de ley. La policía insular había actuado unilateralmente contra los 2 nacionalistas. La misma tarde en Utuado, la policía insular mató a otros 2 nacionalistas, Ángel Mario Rodríguez y Pedro Crespo, luego de que el jefe de la policía de ese pueblo fuera gravemente herido. El alcalde de Utuado denunció a la policía de haberlos baleado en represalia por la muerte de Riggs, que había ocurrido más temprano ese día. Podrán matar 100,000 nacionalistas, pero eso no es nada porque surgirán 1,000,000 de puertorriqueños, afirmó Pedro Albizu Campos. En marzo de 1936, Pedro Albizu Campos compareció y declaró ante el Gran Jurado Federal. Se le acusaba junto a otros 7 nacionalistas de conspiración para derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Mientras tanto, el jurado declaró absuelto el 18 de marzo de 1936 a Dioniso Pearson, que había sido el único sobreviviente de la masacre de Río Piedras. 4 días más tarde, el 22 de marzo, 6 policías fueron acusados formalmente por el asesinato de Elias Beauchamp e Irán Rosado. Puerto Rico estaba pasando por una crisis política sin precedentes. Esto sumado a la crisis económica que afectó toda esa década. Luego de casi 40 años de subyugación política, los Estados Unidos parecía perder el control colonial y administrativo.
En gran parte, esto se debió a las luchas y el éxito que estaba teniendo Albizu Campos como abogado y líder político. El Partido Nacionalista, liderado por Albizu Campos, le hizo frente al imperialismo estadounidense al punto que el gobierno buscaba desesperadamente cualquier motivo para silenciarlo y acallar el independentismo puertorriqueño. El senador estadounidense del Partido Demócrata, Millard Tydings, presentó en abril del 1936 un proyecto para que los puertorriqueños decidieran mediante referéndum o plebiscito si deseaban ser una república independiente. La presentación del proyecto Tydings agudizó aún más la crisis y los debates dentro de la política puertorriqueña. ¿Era un plebiscito de independencia, sí o no? Según el proyecto, este plebiscito se celebraría en noviembre de 1937 y de aprobarse, impondría condiciones económicas radicales con efectos inmediatos. Todas las ayudas económicas federales terminarían inmediatamente si ganara el sí. El comercio libre cesaría en 4 años entre Puerto Rico y Estados Unidos. Las bases militares, sin embargo, garantizarían su presencia en Puerto Rico. Tydings formó parte del Comité de Asuntos Insulares del Senado de los Estados Unidos. Y cabe mencionar que Tydings y el coronel Riggs eran muy amigos, ambos del estado de Maryland. Tydings de alguna manera sentía gran resentimiento por la muerte de Riggs en febrero del 36, ya que él mismo lo había recomendado para el puesto de jefe de la policía. El proyecto Tydings parecía ser una venganza por la muerte de Riggs, más que un proyecto legítimo de descolonización, pero la realidad es mucho más compleja. Según el historiador Néstor Duprey, desde tan temprano como en 1929, Tydings ya estaba considerando la independencia para Puerto Rico. En 1933, Tydings visitó a Puerto Rico y se expresó a favor de la independencia si ese era el deseo de los puertorriqueños. De hecho, Tydings posteriormente radicaría otros proyectos que buscarían nuevamente la independencia de Puerto Rico en la década del 40. Lo cierto es que el Departamento de Interior de los Estados Unidos quería callar el movimiento de independencia, y el proyecto Tydings fue un mecanismo para desmotivar y acallar las posibilidades de un Puerto Rico independiente, ya que de aprobarse y no implementarse de manera responsable significaría la posibilidad de un colapso económico de nuestro archipiélago. Entonces se anunciaba el proyecto Tydings y los desórdenes escolares, lejos de desaparecer, aumentaban notablemente. En varias poblaciones se bajó la bandera de los Estados Unidos y se izó la monoestrellada de la República de Puerto Rico, describe Thomas Matthews. Grupos estudiantiles de varios pueblos se mantuvieron muy activos ante la posible independencia de Puerto Rico. Albizu Campos y el Partido Nacionalista hacían un llamado urgente a la celebración de una asamblea constituyente. Albizu Campos sabía que el proyecto Tydings era importante porque reconocía explícitamente el derecho de Puerto Rico a ser libre, soberano e independiente. Pero opinaba que el pueblo puertorriqueño era quien debía dar ese primer paso, no por iniciativa de ningún proyecto, sino por voluntad propia del pueblo puertorriqueño, sin estar sujeto a los intereses de los Estados Unidos. En ese entonces, tanto Pedro Albizu Campos como Luis Muñoz Marín defendían la independencia de Puerto Rico. Albizu Campos y Antonio Barceló del Partido Liberal inicialmente hicieron un llamado a organizar una convención constituyente para proclamar la República. Antonio Barceló eventualmente decidió poco a poco alejarse de la independencia. Esta controversia, entre otras cosas, provocó la expulsión de Muñoz Marín del Partido Liberal. Interesantemente, el presidente del Senado en ese entonces, Rafael Martínez Nadal, aún siendo un líder republicano y anexionista, instó a los puertorriqueños a votar por la independencia si se llevaba a cabo el plebiscito. Martínez Nadal entendía que si los Estados Unidos no estaban dispuestos a ofrecerles la anexión a Puerto Rico, entonces lo digno era ser independiente. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en un memorando secreto, afirmaba que Martínez Nadal, presidente del Partido Republicano, se había declarado partidario de la independencia. Y tenían razón. Martínez Nadal dijo: entre el hambre y la deshonra, yo señalo a mi pueblo el camino de la dignidad. En el Ateneo puertorriqueño se organizó un Frente Unido Proconstituyente de la República. Organizaciones con presencia en más de 20 municipios realizaron múltiples manifestaciones donde se arrió la bandera norteamericana de los edificios gubernamentales y escuelas, sustituyéndola por la bandera puertorriqueña. Diversas demostraciones de afirmación nacional a lo largo y ancho del archipiélago resultaban preocupantes e incluso sorprendentes para las autoridades federales y agencias de inteligencia de Estados Unidos. Después de todo, había un pueblo en las calles afirmando su puertorriqueñidad, y esto amenazaba su dominio sobre el llamado territorio. Parecía que se constituiría oficialmente la República de Puerto Rico en 1936. Durante los meses de abril y mayo de 1936, vecinos ya reportaban
protestaban que se había izado la bandera puertorriqueña en sustitución de la bandera norteamericana en decenas de alcaldías, edificios públicos y escuelas públicas en todo Puerto Rico. A mediados de mayo se reportaron una serie de disturbios y motines estudiantiles en la Escuela Superior Central, la Central High School en Santurce, cuando la policía bajó la bandera puertorriqueña del asta. 4 estudiantes que montaban guardia frente al asta de la bandera fueron arrestados. El mismo día fueron entregados a sus familiares por ser menores de edad. Los estudiantes declararon una huelga que paralizó el sistema escolar de Santurce y recurrieron a los estudiantes de otros planteles buscando apoyo. Se reflejaba así un ambiente patriótico y de excitación como consecuencia de la constante prédica en pro de la independencia. Los disturbios se extendieron hacia otras escuelas de San Juan. En Ponce, Mariano Villaronga, director de la escuela superior, se negó a cumplir las órdenes de la Policía Insular de bajar la bandera puertorriqueña. El gobierno también comenzó a movilizar a la Guardia Nacional para ocupar algunas escuelas. En el mes de julio, nuevamente ocurren 2 juicios contra el liderato del Partido Nacionalista. En el primer juicio, el jurado compuesto por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos fue disuelto por no llegar a un acuerdo. Entonces planificaron un segundo juicio, en esta ocasión con un jurado nuevo, compuesto por 10 norteamericanos y solo 2 puertorriqueños. Cuestionablemente, emiten su veredicto de culpabilidad contra Albizu Campos y otros líderes nacionalistas, acusados por conspirar para derrocar por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos. Todos fueron sentenciados entre 6 a 10 años a la penitenciaría de Atlanta. Una marcha de sobre 100,000 puertorriqueños en protesta por el encarcelamiento de Albizu Campos en las calles de la capital fue detenida por órdenes del gobernador. Para impedir más protestas, el gobierno también prohibió todo acto público, incluyendo conmemoraciones a figuras ilustres en los cementerios, iglesias, teatros y plazas públicas. El encarcelamiento de Albizu Campos culmina una etapa del nacionalismo puertorriqueño, que según Juan Maribraz fue un plan para silenciar su dominante influencia política y aniquilar la posibilidad de que Puerto Rico fuera libre como una república independiente ese año. Pero el proyecto Tidings era una medida radical, creada como una medicina amarga para solucionar el problema de Puerto Rico. Proponía un referéndum para la independencia de forma casi inmediata y con condiciones económicas insostenibles. Por su parte, en Nueva York, el representante Vito Marcantonio presentó un proyecto alterno para la independencia nacional. Marcantonio, contrario a Tidings, proponía una transición económica escalonada, sin sanciones económicas, que desarrollara también la industria nacional y consideraba otorgar indemnizaciones para Puerto Rico por la ocupación colonial. En cuestión de meses, ambos proyectos fueron ignorados en Estados Unidos. Al final de todo, era una táctica con propósito de silenciar toda posibilidad de independencia en Puerto Rico. Sin embargo, las consecuencias políticas fueron muy profundas. Después de la presentación del proyecto Tidings para la independencia de Puerto Rico el pasado mayo, un gran número de banderas norteamericanas han sido bajadas de escuelas y edificios públicos por miembros del Partido Nacionalista, decía un informe confidencial del Departamento de Guerra. Las fuentes y referencias utilizadas para este episodio fueron el libro Las llamas de la aurora de Marisa Rosado, el libro Más de 100 años de carpeteo en Puerto Rico de José Martínez Valentín, el libro Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño de Luis Ángel Ferrao, la entrevista Voz del Centro número 318, el senador Miller Tidings y sus proyectos pro independencia, entrevista de Ángel Collado Schwartz al doctor Carlos Zapata Oliveras, Voz del Centro 681, el senador Tidings, promotor de la independencia de Puerto Rico, entrevista Ángel Collado Schwartz al doctor Néstor Luprey Salgado. Y también La lucha electoral y la independencia de César Andreu Iglesias, revista crítica 2022, originalmente publicados en el periódico La Verdad en el 1950. Si te gustó este y otros episodios, recuerda darle 5 estrellas en tu plataforma favorita. Gracias por escuchar El Telégrafo Puerto Rico, traído a ustedes por Salón Boricua. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales y visitar salonboricua.com. Suscríbete a nuestro Patreon y apóyanos para seguir gestionando nuestro proyecto cultural.